Buenas tardes. Hoy es viernes y estamos de nuevo en el Bar Cristal. Hemos de agradecer en primer lugar a la propiedad de que nos cedan este espacio y para poder hacer nuestras tertulias. Y hoy tenemos una empresa importante, una empresa mallorquina, que a mí durante muchos años me ha estado solucionando todos los problemas informáticos y está en Camino de Jesús. Y espero que todo lo que os digan, lo que os vayan a explicar, os resulte agradable, os sirva, porque toda la tecnología que hoy está en el mercado la tienen ellos. Y la tienen además, o sea, saben cómo manejarla y cómo utilizarla. Bueno, pues nada, montamos la empresa Defcon Informática hace ya, no sé si son 20 o 21 años, ¿eh? Creo que 20. Entonces 2002 o 2003. Con la idea de hacer llegar a la gente un poco lo que no había en Palma, porque nosotros de toda la vida, ahora hablaba con Chema y comentaba, es que yo soy friki desde que nací, todo este mundillo de la informática, los ordenadores, las consolas y demás. Y veíamos de aquella época que había poca cosa y poca tienda que fuese cercana al público y demás. Y de ahí salió un poco la idea, no fue algo premeditado, fue algo que vino un poco rodado. Aquí mi socio y yo éramos enfermos de los videojuegos, los cibercafés y demás, y vino un poco todo el tema por ahí. Yo lo que os quería preguntar es que cómo podéis sobrevivir, no hace 20 años, que estaría muy bien, pero ahora en la actualidad, con las grandes superficies, las compras por internet, parece un milagro que todavía podéis estar aquí sobreviviendo, ¿no? Bueno, pues sobrevivimos, nos hemos tenido que adaptar. Hemos tenido que adaptar un poco el negocio a la reparación y a los servicios, y lo que es el venta de lo que se llama retail, que es el venta del producto envasado, pues la verdad es que es bastante duro, porque lo que comentaba usted, que hoy en día cualquiera, antiguamente el perfil de cliente de tiendas online era un perfil de gente joven, pero hoy en día online puede comprar desde un niño de 7 años hasta una persona muy mayor, porque es súper fácil, te lo ponen. Entonces es una batalla que tenemos perdida, evidentemente, porque no hay ahí con precios es imposible luchar. Entonces nos hemos adaptado un poco a los servicios, dar servicios a empresas, dar servicios a reparaciones que esta tienda no pueden hacer, y particulares, e intentamos igualmente competir en precios, pero sabemos que es muy complicado, pero igualmente lo intentamos, hay según qué productos. No nos hemos escapado todavía de la estela de estas grandes superficies. Luego el trato a la hora de vender, lo que entendemos que tenemos más trato al cliente que no una gran superficie, por la estructura de la propia empresa. Nosotros somos trato directo, no es voy allí, compro esto, lo que hay, lo pago en la caja, que ni el cajero sabe lo que estoy comprando y me voy. Lo mismo te venden un chupachú que te venden un procesador. Nosotros en ese sentido tenemos como un trato más profesionalizado y un trato más directo y fidelizado con el cliente. Si mi socio quiere decir algo. Claro. Sí, a ver, sí. Es un poco lo que decía él. La única manera de adaptarse es la cercanía al cliente. Es el dar un servicio que una gran superficie, una compra online no te ofrece. Los clientes que tenemos nosotros, la inmensa mayoría son gente de hace 10, 15 años que buscan la tranquilidad y la confianza. Vienen, muchas veces nos lo dicen, yo es que vengo a vosotros porque sé que no me engañáis. Eso entiendo que es la base y cómo hemos sobrevivido. Está claro lo que decía Tono, la guerra del precio por precio está perdida. Si vas a buscar precio, tienes las grandes superficies, el internet, el online. Pero ojo, porque como decía él, también luchamos con esto y muchas veces damos mejores precios que las plataformas online. O sea, que es un conjunto de todo. Pero bueno, la base principal es el llegar al cliente y ofrecerle confianza. Bueno, yo sí, que creo que con Defcon tengo una larga historia, porque desde hace muchísimos años que voy allí. Y es verdad lo que decíais, ¿no? Que una de las cosas, me acuerdo hace años que nos reíamos un poco, era el trato que había en las tiendas normalmente de informática, ¿no? Que te trataban como si fueras, que no tuvieras ni idea ni nada de esto, ¿no? Y es verdad que fue la primera vez que encontrás una tienda que era más cercana, ¿no?, al público y que te trataba mejor. Y luego la siguiente cosa es verdad que también nos
me ha pasado a mí personalmente, por ejemplo, que claro, yo me dedico al mundo de la informática y que algunas veces pues decíamos, bueno, vamos a montar un ordenador, compras una placa, un procesador, una tarjeta gráfica, lo ensamblábamos todo y luego no funcionaba, porque claro, no nos habíamos dado cuenta que a lo mejor esa placa no era compatible con ese procesador o había una incompatibilidad. Y claro, al no probar estas cosas, a veces uno, aunque sepa, pues si no estás metido en ese mundillo. Entonces fue cuando descubrí que toda esta parte del hardware y tal, y es mejor delegarla, ¿no?, a alguien que se dedique solo a esto, ¿no? Y la verdad es que a mí en este sentido me ha salvado bastante la vida el poder delegar toda esta parte a alguien de confianza. Pero ya que estoy aquí voy a hacer alguna pregunta que estoy haciendo continuamente a todos los que han venido, que es sobre la parte de la inteligencia artificial, lo primero de todo, ¿no?, a José a lo mejor, ¿no? ¿Cómo lo ves tú el mundillo este, tú que estás también metido en el mundo de la informática ahora? ¿Cómo crees que va a afectar al tema de la informática, ¿no? ¿Qué visión tienes tú de esta? Hombre, lo primero es que da mucho miedo. El tema de la inteligencia artificial da mucho miedo por las posibilidades que tiene y hasta dónde parece que va a llegar el tema. Está muy verde la tecnología, está claro que no, pero ya en el estadio en el que está recién nacida, da miedo. Ahora mismo está muy de moda el ChatGPT famoso, que yo he probado a nivel particular simplemente por juguetear un poco, y te da miedo la potencia que tiene, la capacidad de respuesta que tiene, cómo acierta, por decirlo de alguna manera, con lo que andas buscando, y es una herramienta que hay que vigilar. De hecho ya hay noticias, ya hay artículos, ya hay temas por internet, que universidades, colegios están vetando el acceso a... Pero claro, los chavales, ya de por sí los chavales de hoy en día no es que sean muy espabilados. Y si encima les ofreces esta herramienta que les soluciona los problemas, les hace los exámenes, es peligroso. Pero está claro que en buenas manos es un futuro evidente, es un futuro que tenemos aquí. Bueno, yo sobre este tema lo que tengo que decir es que me da un poco de miedo lo que es el Big Data, ¿no? El ejemplo que yo pongo siempre, que yo estoy hablando contigo en una conversación coloquial y hablamos de comprar unas zapatillas Nike, llegas a casa y enciendes el móvil, vas a mirar un Facebook, Instagram y ya todo lo que te aparece son publicidad de zapatillas Nike. Es que da miedo. Y esto es a nivel que supongo que estará controlado, que estará regulado, que estará permitido. Tú imagínate a niveles Estados Unidos, que los que siempre tal, lo que podrá hacer esta gente que nosotros no sabemos, ¿sabes? Sí que en ese sentido sí que todo esto, la sensación de sentirte vigilado, que a mí me da igual porque no tengo nada que esconder, pero que la verdad es que asusta, sí que asusta. Bueno, yo soy una persona mayor y todo eso me ha cogido desprevenido. Además, hoy es una cosa, mañana es otra, es decir, que ha habido unos avances muy brutales en muy poco tiempo. Hasta ahora lo que hemos podido observar es que todo ha sido en pro de positivo y dar facilidades a toda la gente que normalmente quiere usar estos elementos. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué razón una cosa avanza tanto y sin embargo, sin más ni menos, tenemos un virus y nadie sabe qué hacer para poderlo evitar? Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué evoluciona una parte positiva, que lo veo muy bien, y sin embargo la otra queda totalmente olvidada o sin capacidad para poder solucionar el tema o el problema? Yo te voy a pasar el micro. No, es complicado responder esta pregunta, al menos a nuestro nivel. Nosotros como tienda de informática vendemos ordenadores, reparamos, entendemos un poco del mundillo y de lo que va un poco más allá, pero estos niveles de por qué no tenemos, yo no tengo respuesta. No sé si el que sabe más que yo te sabrá decir algo, pero... No, yo lo que puedo decir, lo mismo que ha dicho José, que evidentemente para esto ojalá tuviese la respuesta, o sea, a lo mejor sería millonario ahora mismo, pero sí que es cierto que el mundo de la informática en concreto va súper rápido. Todo va más rápido lo que es los componentes, el hardware, las tarjetas gráficas, los procesadores, yo entiendo que lo que es el software, ¿sabes? La gente se obsesiona en comprar el último modelo de procesador, el último modelo tal, y no se le saca el rendimiento que a lo mejor el precio que estás pagando, en mi opinión.
Sí que es cierto que el mundo de la informática y la tecnología va como el de los móviles, nos obsesionamos en tener el último modelo de móvil y has comprado uno el año pasado por 1.000 euros y este año ya te compras el de 1.500. Yo entiendo que también va demasiado rápido, pero bueno, mejor para nosotros, ¿no? Claro, fíjate que ahora que dices lo de la potencia de los móviles y demás, a veces que yo soy muy fanático yo de los documentales y demás, comentaban que el ordenador que mandó el Apolo a la Luna, la potencia que tenía todos esos ordenadores que tenían ahí, no llega a la potencia de un móvil de hoy en día. Un móvil de hoy en día funciona 100 veces más rápido que lo... Y es tecnología lo que tú dices antes. Es tecnología que la gente compra, ¿por qué? Por puro marketing, por comprar por comprar. Pero a fin de cuentas, ¿para qué utilizas el móvil? Para el WhatsApp, para el correo, para llamar y para poco más. Toda la potencia que te ofrece es que realmente no la estás usando. Pero sí que es cierto que ha evolucionado a nivel potencia. No, es que vas multiplicando, se va multiplicando al cuadrado el tema de la tecnología año por año. Es una barbaridad. Pero en el tema de los virus, Joan... Seguimos. Se responde, no lo sé. Del ransomware. Sí, por ejemplo, el ransomware es un misterio. A ver, es un misterio. Está claro que es una clave de cifrado muy compleja que nadie puede descubrir. Es un tema de pura matemática. Comentan que cuando avance, porque ya estamos hablando ya de tecnología cuántica, ordenadores cuánticos y demás, que tienen una capacidad de cálculo infinitamente superior a lo que tenemos hoy en día. Porque es que podríamos hablar horas y horas. Estamos llegando a los límites de lo que es la computación. El siguiente salto serían los ordenadores cuánticos. Y ya con los cuánticos es posible que podamos llegar a descifrar claves tan complejas como las del ransomware, que es el virus famoso que hoy por hoy no tiene solución. No. Buenas tardes. Yo quizás querría preguntaros un poco por el futuro comercial que tiene todas estas innovaciones informáticas y como vuestro negocio y como informática, como tecnología, porque os veo que traéis ahí un disquete y además unos procesadores. Entonces, explicándonos un poco la evolución y si la gente llega, por lo que veis en vuestra clientela, a tener capacidad como para entender todo lo que se está desarrollando y que se está motivando continuamente tecnológicamente. Bueno, yo voy a responder sobre el futuro y José que responda sobre la capacidad tecnológica, que entiende más. El futuro está claro que cada vez va a más por lo que comentaba antes, porque la informática hoy en día abarca desde un niño de 5 años o de 6 años que hemos vendido ordenadores hasta una persona tenemos clientes de 90 años que son fanáticos de la informática. Esto no pasaba antes, entonces el abanico de clientela se ha abierto mucho más. Entonces el futuro de la informática está claro que va para largo. El futuro, a ver, un poco lo he adelantado antes. Lo que es la tecnología actual, estamos llegando al límite. De hecho, ya te digo, había traído unos ejemplos. Esto es un procesador antiguo frente a uno de los que son modernos. No sé si la cámara lo coge bien. Son prácticamente iguales por lo que es la parte visible, lo que está a la vista, pero, sin embargo, cambia mucho lo que es la zona de contacto con lo que es la placa base. Esto es un procesador antiguo. Todos estos puntitos, que no sé si la cámara los puede enfocar bien, son los que toman contacto con la placa base y donde pasa la información, calcula, devuelven datos y demás. Hace 10 años, solo 10 años, solo éramos capaces de construir procesadores con estos puntitos, para entendernos. Esto es un socket 775, que lo que significa es que tiene 775 puntos de contacto. De aquella época era imposible hacer cosas más reducidas. Hoy por hoy, esto es un procesador de hace un par de años, no he traído ninguno moderno porque la tecnología no ha cambiado mucho, ya no estamos hablando de 700 puntos, estamos hablando de 1150 puntos. Es decir, se ha llegado a duplicar, de hecho ya hemos superado la duplicidad, estamos hablando de procesadores de 2000 enganches. Esto que permite que con el mismo encapsulado, la misma capacidad de proceso, estamos duplicando la información que va al ordenador, va al procesador, va y viene. Y esto se consigue únicamente reduciendo las capas de procesado de los procesadores. Ahora estamos en las 3 nanomicras y no creo que lleguen a más. No creo que se pueda reducir más. Por eso el siguiente paso es el tema de los procesadores cuánticos. Porque esta tecnología está llegando a su fin en cuanto a velocidad, que es una barbaridad de velocidad, pero está llegando a su fin. Bueno,
Bueno, a mí me gustaría haceros una pregunta que me hacen muy a menudo y luego siempre os delego a vosotros, que es que la gente me pregunta, me quiero comprar un ordenador, ¿cuál me compro?, ¿no? Entonces, para la gente, normalmente, ¿qué le aconsejaríais poniendo, vamos a hacer como 3 niveles, ¿no? El nivel ofimático normal de trabajo, el que le gusta ya algún programa más tipo Photoshop o de edición de vídeo o de edición de fotos, y ya el que a lo mejor utiliza ya temas de renderizado 3D o videojuegos, ¿no? ¿Qué recomendaríais o sobre qué precios se tendrían que mover para trabajar lo que es el ordenador, ¿no? Porque no hay pantallas, teclados y tal, y te puedes gastar todo lo que quieras, ¿no? En estos, a ver si podéis, para la gente, tener un poquito estas 3 referencias. Bueno, en este sentido, la primera pregunta que le hago a todos los clientes cuando vienen a comprar un ordenador, salvo que el cliente ya lo tenga muy claro y entienda del tema, es ¿qué uso se le va a dar al ordenador? Porque muchas veces la gente viene a comprar un ordenador, quiero un ordenador de 1.500 euros para navegar para el Google Chrome y para visitar YouTube. Entonces, es otra de las cosas que nos diferencia de las grandes superficies, que las grandes superficies te va a vender o lo que le interese o lo que tenga allí en cabeceras o tal. Nosotros intentamos vender lo que el cliente necesita. Un ejemplo, si un cliente es taxista y va, si un taxista va a comprar un coche, no se va a comprar un Ferrari, por decirte algo, ¿no? Se comprará un Skoda, los que se ven por Palma, los Skodas, o un Toyota. Entonces, nosotros lo que intentamos siempre es que el cliente se lleve el ordenador acorde a sus necesidades. Si sus necesidades son ofimática, le vendemos un ordenador de ofimática de 300 euros. ¿Para qué se va a gastar 1.500 euros si le va a dar el mismo rendimiento que uno de 300? Invierte un poco más en el monitor o invierte en periféricos. Si sus necesidades son gaming, le vendemos un ordenador gaming, que en ese tema sí que somos un poco expertos, estamos especializados en el tema gaming. Si el uso de ordenador va a ser renderizado 3D, o sea, hay unos ordenadores que están más preparados para renderizado 3D. Por eso yo te digo, la primera pregunta que siempre le hago a los clientes cuando vienen a comprar un ordenador es ¿qué uso se le va a dar? Y sobre eso pues tenemos la experiencia suficiente como para aconsejarle. Bueno, el rango de precios es que es un abanico enorme. Hemos vendido, mira, yo esta mañana, por ponerte un ejemplo, esta mañana he vendido un ordenador de 300 euros y he vendido un ordenador de 3.400. Y no es el más caro, el 3.400. Hemos vendido ordenadores de 6.000 euros. El abanico de precios brutal. Pero salvo que el cliente me diga, no, yo quiero gastar los 6.000, entonces no le voy a llevar la contraria. Pero intentamos vender acorde a las necesidades del cliente. Claro, va un poco. Esta pregunta también va un poco relacionada de lo que me preguntaba ella al principio. Nos preguntaba ¿por qué nos mantenemos ahí? Precisamente por eso, porque cuando viene un cliente no intentamos sacarle el máximo partido posible y venderle el ordenador más caro y meternos dinero en el bolsillo. ¿Qué va? Si creo humildemente que nuestra tienda ha evolucionado como ha evolucionado, tiene el futuro que tiene, que espero que sea mucho, y funciona, es precisamente por el tema de la confianza y demás, porque no engañamos a la gente. Entonces, si viene un cliente, lo que tú preguntabas un poco más concreto, un ordenador de ofimática, lo que estamos hablando de la caja, pues 300 euros, 400 como mucho. Con eso tienes un ordenador de sobra para lo que son tareas ofimáticas. Internet, redactar documentos, correo electrónico, poco más. Cuando ya quieres un ordenador gaming, ya va encaminado pues eso a que, sobre todo tema de chavales o adolescentes, bueno, y no tan adolescente, porque yo con 50 tacos me pego, ¿sabes? Pego unas buenas partidas. Pero ya lo mínimo aconsejable son 600 euros por caja, 700. Que también un poco a veces te viene la gente, oye, quiero un ordenador para el niño para jugar. ¿Y qué se quiere usted gastar? Que es lo que decía él. Lo primero que intentamos es satisfacer las necesidades del cliente y adaptarnos a lo que quiere. Dice, no, es que yo quiero un ordenador para jugar, pero quiero gastarme 300 euros. No le vendemos el ordenador directamente. Mira, señor, ahórrese usted los 300 euros, cuando tenga 600 vuelva, porque es que he visto en el X, he visto un ordenador que pone gaming por ese importe. Vaya usted, cómpreselo y tire el dinero. Yo no puedo venderle ese ordenador porque me siento mal conmigo mismo, no puedo engañarle de esta manera. Entonces un ordenador gaming, pues eso, lo mínimo 600 euros, 700 por caja. Y luego ya cuando hablas de temas, pues eso, renderizado, procesado de vídeo y demás, hombre, ahí es que realmente la única diferencia entre un ordenador más potente o menos potente, más caro o menos caro, va a ser el tiempo que te va a tardar en procesar ese render, ese vídeo, esos efectos, pero bueno, está claro que mínimo te tienes que ir a un Core i7, si es posible un Core i9, y claro, ya estamos hablando de cajas que superan los 1.000 euros con facilidad.
pero como son herramientas de trabajo, como el que te lo viene a pedir es un profesional del sector, o sea, un arquitecto, un tal, es una herramienta de trabajo, entonces no, entre comillas no le importa gastarse el dinero porque lo necesita para trabajar. Entonces podríamos marcar esos tres rangos de precios más o menos. Bueno, llegados a este punto, ¿qué tal una anécdota o algún hecho curioso que os haya ocurrido ahí en la tienda o algo que merezca relevancia que vosotros queráis contarnos? Bueno, yo como, no sé si es una anécdota, no sé si puede considerar anécdota, pero una cosa que me hizo gracia y a la vez me llegó un poquito, que hace poco vino un cliente y me dijo, mira, mi padre se ha comprado el ordenador aquí, yo he venido a jugar a vuestra tienda y me he comprado el ordenador aquí cuando estudiaba en Luis Vives y ahora le vengo a comprar el ordenador de mi hijo. Y claro, son 20 años, ya llevamos 3 generaciones y eso, mira, pues me llenó, que me dijese eso, fue una cosa que me gustó mucho. Que las 3 generaciones, el padre, el hijo y el nieto, nos hubiesen comprado el ordenador a nosotros. Nos hace sentir un poco mayores, pero bueno, es una... ¿Funcionó con tarjeta perforada? Sí, pues sí, con tarjeta, sí. Pues nos hizo, bueno, a mí personalmente me hizo sentir bien que este chico me hubiese contado. Y anécdotas sí, tenemos innumerables anécdotas, evidentemente, pero bueno, tendríamos que hacer una libreta, ir apuntándolas y contándolas. Tenemos ahí 17 ordenadores ahora mismo, muy potentes, dedicados al tema de los juegos. Los chavales vienen, se ponen a jugar, juegan por internet, vienen en grupitos y juegan contra gente por internet, o juegan entre ellos o tal. Entonces, y han venido, ya te digo, han venido chavalines, como decía Tono, es que me estoy acordando de alguno que venía a jugar con 8 o 10 años y ahora se te presenta en la tienda, hola, ¿qué tal? Soy Pepito, vengo con mi hijo, y dices, yo sigo aquí y tú has evolucionado, bueno, pues, has crecido, todos nos hacemos mayores, creo que querías hacer. Yo tenía pelo, era moreno, él también. Es que han pasado 20 años. Un poco, era poner un poco en contexto a lo mejor el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque ahora yo estoy un poco desconectado de los videojuegos, sigo viéndolos tal, pero no así como antes sí que podía seguirlo más ahora. Pero sí que me doy cuenta de que están clasificados un poco quizás en los que son mundo abierto y los que son ya como una historia más cerrada, ¿no? Entonces, no sé, explicar un poco cómo veis el mundillo de los videojuegos hoy en día, hacia dónde creéis que va a derivar, si esto de los mundos abiertos ha roto un poco la idea de gaming o no, ¿no? Y a ver si podéis explicar un poquito esto, que sois vosotros, tenéis más idea del tema. Bueno, del tema técnico de videojuegos, luego hablará José. Yo lo que voy a contar es un poco la historia de Defcon en tema videojuegos. Vale, Defcon es una franquicia que, bueno, no, franquicia real, es una franquicia de amigos, no se puede considerar franquicia porque todos los que hemos tenido Defcon hemos sido o mi hermano o nuestros amigos íntimos, o entonces no es una franquicia al uso, empezó en La Coruña un amigo mío que montó Cibers Defcon, que en aquella época hace 25, ¿no? 25 años. Eran cibercafés de 100 ordenadores, eran auténticas bestialidades de ciber. Entonces, bueno, yo tenía uno pequeñito allí, pero conocí a José, me dio la oportunidad de montar en Palma de Mallorca porque en Palma no había nada y montamos uno aquí, en la calle Patronato Obrero. Ese fue el primer Defcon que hubo en Palma, que era solo ciber, no tenía tienda, ¿vale? Y bueno, era un tema social total, era un tema donde no solo la gente venía a jugar, era como... Venían a jugar, hacían quedadas, bueno, de hecho los fines de semana, desde jueves a domingo, abríamos 24 horas, non-stop. Y sí que es cierto que los videojuegos de aquella época ahora han evolucionado, pero una burrada. Yo he pasado unos 24 años, y entre la tienda y el ciber, 24 años. Yo en ese sentido sí que me he quedado un poco más atrasado porque me he dejado en el Counter-Strike 1.5 y en el Lineage. En ese sentido, José sí que ha seguido ahí entonces él os contará un poco cómo son los videojuegos de hoy en día. No, un poco lo que estabas diciendo tú, claro, los videojuegos han evolucionado, pero por el tema precisamente de la propia evolución de la informática, de las redes, del internet y demás. Claro, antiguamente cuando yo jugaba de pequeño, sí que existía. No existía internet, no existía. Las redes que se montaban con el exacto, amigos, ¿sabes? exacto, montaba redes en LAN y demás, y claro, los juegos no estaban pensados para jugar online, o incluso para jugar en red, no.
Tú jugabas en tu ordenador al juego de turno, al que fuera, de disparar, de fútbol, de lo que fuera. Pero claro, era una partida solo player. Y claro, a raíz de la entrada del tema del internet, de la posibilidad de conectar, de las bandas anchas y demás, pues los juegos se han ido encaminando primero a partidas multijugador. Esos juegos primitivos que había donde tú jugabas solo en tu casa, pues ya abrieron la posibilidad de jugar online. Era el mismo juego pero jugado online, donde te encontrabas ahí un par de personas y demás. Y han evolucionado de tal manera, justo lo que estabas tú comentando, los temas de mundo abierto, los MMO, los demás, donde no hay un jugador, ni 2, ni 100, hay miles de personas conectadas a un mismo juego. Y los juegos han evolucionado de lo que era la típica partida, de llegar al boss final, matarlo y eras el campeón del mundo y ganabas y terminabas el juego, a convertirse en juegos sin fin, pero sin fin. De aumentar niveles, de hacer misiones, de mundos no llegas al final de las campañas, no llegas... Ha evolucionado en ese sentido y está claro que es el futuro. ¿Dónde va a seguir? No lo sé. Eso está claro que no, Dios dirá. Pero el tema de las redes y el internet y demás ha hecho que cambie muchísimo el tema de los videojuegos. Muchísimo. Una mente privilegiada, eso habrá desaparecido ya. Porque en vez de tener una mente privilegiada, tendremos un ordenador dentro de la cabeza. Sí, es un poco lo que estaba comentando antes, cuando Chema me preguntaba el tema de la inteligencia artificial. Yo de pequeño me sabía los teléfonos de todos mis amigos, de las empresas o tiendas a las que más iba. Tenías una capacidad mental porque la desarrollabas cada día. Leías muchísimo más, Hoy en día es que no necesitas retener nada, porque todo lo que necesitas lo tienes en internet, pero absolutamente todo. Entonces sí que es cierto que la sociedad en este sentido se está volviendo un poco más... por decirlo de una manera más fina, pero sí, exacto. Antes una mente privilegiada tenía más sentido y era alguien que destacaba. Hoy en día, coges el ordenador, buscas, le pides a la inteligencia artificial, oye, resuélveme este problema o hazme esto, y te lo resuelve en un segundo. Claro. Eso hace a la gente mucho más vaga, como dice Ton. Está claro. Bueno, hoy en día el más listo no es el más inteligente, sino el que tiene el móvil más rápido, sabe manejar mejor, así de claro. El que maneja Instagram o maneja TikTok es el que más dinero va a hacer. No hace falta que sea muy inteligente, solo hace falta saber manejar bien la tecnología. La tecnología funciona inteligentemente por sí sola. La anécdota que os contaba antes, ¿no? Que bueno, precisamente un ordenador, que estos que reciclamos de mi hermano, que cambió la tal y os lo dejé allí para que me hicierais un ordenador con las piezas que sobraban. Y este se lo dejé a mi hijo porque ya empezaba a empezar a utilizar el ordenador. Ahora tiene 6 años y empezaron a hacer... Perdona, ahora ya tiene 9, ¿sabes? Pero vamos, que empezaron ya a los 6 años a tocar ordenadores. Ahora ya tiene 9 y ya está allí, que ya empiezan a hacer ya trabajos y cosas, ¿no? Entonces, el otro día estaba, bueno, con un programa de estos de editor de texto y me dice, ¿y ahora cómo guardo esto? ¿No? Le digo, dale al disquete, ¿no? Y se me quedaba como mirando, ¿esto el disquete qué es, no? Porque claro, nosotros lo hemos vivido mucho, ¿no? Pero ya que aquí has traído un disquete, ¿no? Si puedes explicar un poco la evolución de los guardados, ¿no? Cómo ha habido del disquete, del CD, del disco duro, de los pendrive, ¿no? Y todas estas cosas. A ver si puedes hablar un poquito de toda esta evolución. Bueno, está evolucionado igual que todo a pasos agigantados. Que lo que tú decías, se trae un disquete, porque claro, no iba a traer tecnología nueva, la tecnología nueva la conoce todo el mundo, te trae una gráfica muy bien tal. Pero estas cosas, esto hay chavales que no saben ni lo que es. Sí que saben lo que es el botón de guardar, pero ya está, no saben más. Antiguamente, antes incluso de la existencia de discos duros, todo funcionaba a través de estos dispositivos, que es un disquete. Esto tiene una capacidad de 1 mega con 44, 1,44 megas. Hoy en día 1 mega es ridículo, un mega no ocupa nada, ni una foto ocupa más que 1 mega. Y guardábamos todos en estos floppy disk. Y la manera de protegerlos era subiendo esta pestañita. Si subías esta pestañita, dejabas el agujero libre, aquí ya no se podía escribir nada. Si la bajabas, ya no me da la uña, si la bajabas podías guardarlo. Y esto era nuestra herramienta. Los primeros Windows, el Windows 3.1 y demás, se vendían disquetes. Luego ya salieron los discos duros, pero claro, a un precio desorbitado, 20 megas, 50 megas de almacenamiento. Te hablo de pesetas, pero muchos miles de pesetas. De esto ha ido evolucionando, primero en discos duros, luego en... Con lo que es que claro, es que hay tantas cosas de las que hablan en este sentido, pero bueno, antes guardábamos las cosas en disquete,
Luego, si querías algún dispositivo externo, pues empezaste a grabar en CDs, que tienes una capacidad de 700 megas. Luego salió el super invento del DVD, que ya pasabas de 700 megas a 4 gigas con 7, que son una barbaridad. Te cabía una película ahí entera en calidad, bueno, calidad máxima, que de aquella era 720. Y luego ya pasamos al tema del Blu-ray, que puedes almacenar hasta 50 gigas de información en un Blu-ray. El Blu-ray no ha tenido mucho éxito, principalmente por tema económico. Es un dispositivo muy caro y demás, y no tuvo mucho éxito. Y luego discos duros, pues lo mismo, empezamos con las unidades, los hard drive, los discos que son un disco duro, el tradicional es un plato de acero, son discos de acero, como un disco de vinilo pero de acero, y una aguja magnética que va leyendo como un disco de vinilo. Y todo eso ha evolucionado hoy en día a los discos sólidos, que son chips de memoria, con la que las velocidades se han multiplicado por 100, incluso por 1000. Y eso sí, un poco la evolución. Y lo que nos depara el futuro ni lo sabemos. Mucha gente que me pregunta por la nube. Oye, la nube. Hostia, yo en tema de la nube, a mí, que toda mi información esté no se sabe dónde y en manos de no se sabe quién, a mí no me convence. Porque al final son discos duros de otros. Exacto. Siempre la gente dice, la nube, no se imagina lo que es. La nube es un ordenador. Es un ordenador, lo que tú dices, de otro, donde tú le mandas la información y él te la guarda y a ver qué pasa. Está claro lo que decía Tono antes, yo no tengo nada que esconder, yo tampoco, como si me entran en el ordenador y me lo miran. Pero hay gente que maneja información importante. Es que no la puedo contar, pero es que lo está diciendo. Pero una vez me vino una persona importante, preocupada, porque en un pendrive tenía información muy relevante, muy importante y que tenía que salvaguardar fuera como fuera. Entonces este señor trabajaba en esa información con el ordenador sin estar conectado a internet por miedo a que le pasase algo. Pero un día se olvidó. Y es una persona muy conocida y que, bueno, tenía interés a nivel nacional. Y un día se olvidó de desenchufarlo de internet, enchufó su pendrive con la información, se puso a trabajar en el asunto y cuando estaba trabajando en el asunto de repente le desapareció la información del pendrive, en la pantalla le hizo cosas raras y le desapareció esa información. Y claro, ese hombre, pues por ejemplo, pues no confiaba en la nube, porque la información era vital, la tenía él bajo custodia. Entonces el tema de la nube es, ya de hoy no es el futuro, pero yo no lo quiero ese futuro, no le veo futuro ya a eso. Bueno, aquí ahora estábamos comentando sobre el tema de las nubes, ¿no? Que has abierto un poco el pastel, ¿no? Porque claro, hay muchas nubes de muchas empresas y bueno, ya hemos conocido algunas incluso que han cerrado porque tenían información de piratería y las cerraban y bueno, ha habido muchas historias, ¿no? Luego ha habido hackeos a algunas nubes, pero hoy en día todo el mundo ya te vende nubes, tanto Dropbox como Apple, como Microsoft, como Amazon, todo el mundo, ¿no? Opciones, ¿no? Y hemos hablado de un poco de que al final es depositar cosas en otros que confías, porque supones que ellos, pues bueno, van a tener ingenieros, recursos, sitios para guardarlo, etcétera, que son de confianza, ¿no? Pero a veces es lo que dices, que hay gente que necesita algo privado o algo que no ¿qué recomendáis a lo mejor, no? Tener a lo mejor un NAS o qué tecnologías podrías hablar de NAS, etcétera, o confiar en alguna de estas grandes como Dropbox, o a lo mejor en una más pequeñita y discreta que sea no tan conocida, pero que hay el peligro de que desaparezca. ¿Qué experiencia tienes sobre esto? A ver, es complicado también esta respuesta, pero está claro que si tuviese que confiar en una nube y mi información no fuese importante, como pueden ser las fotos que tengas tú de casa o documentos que haces tú, que no tienen ningún valor para nadie, confiar en una gran empresa. ¿Por qué? Porque por estadística y por números tiene menos posibilidades de desaparecer. Si yo confío en una nube de Google o de Microsoft, pues espero, deseo y por números es difícil que caiga. Entonces confiar en una de estas, no en una pequeña, que a lo mejor sí que son más discretas o más particulares o con menos posibilidades de hacking, pero al fin de cuentas es una empresa pequeña que no sabes lo que va a durar o no. De tal manera, ya te digo, yo para información importante no confío en nubes. De hecho, clientes nuestros también son pequeñas empresas, son pymes que manejan información relevante para ellos y tampoco confían en grandes nubes. Y un poco lo que confían, que es un sistema relativamente barato, es el tema precisamente de los NASes. Un NAS, a fin de cuentas, es un disco duro, simplificando muchísimo,
Es un disco duro con una protección bien a nivel de duplicado automático, lo que se llama un RAID 1 o mirroring, y es un dispositivo pequeño que te permite almacenar información y es un dispositivo bastante seguro. Si quieres tener con eso ya puedes almacenar la información, que en principio no la vas a perder porque tiene un sistema de autorreplicado y demás. Estos sistemas son relativamente baratos. Y la gente te dice, vale, pero yo hago la copia de seguridad de mi despacho en el SENAS y se me quema el despacho. Estos dispositivos te permiten no tenerlos en el propio despacho, entonces lo puedes tener en tu casa. Es una cajita pequeña de una caja de zapatos, lo puedes tener en tu casa, y si se te quema el despacho, pues la copia la tienes en tu casa, y si se te quema tu casa, pues tienes la copia en el despacho. Y es una solución a nivel PYME bastante interesante. A nivel PYME el modelo pequeño, porque hay NASes muy grandes con una capacidad brutal de almacenamiento que utilizan grandes empresas, que también suministramos ese tipo de servicios a grandes empresas de aquí de Mallorca, que manejan gigas y gigas y gigas de información y utilizan este tipo de tecnología, porque tampoco van a confiar en mandarle todo a Google o a Amazon o a Microsoft de información muy relevante para ellos. Utilizan sistemas de servidores propios de replicados, sistemas NASes.